La Guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más controvertidos y definitorios del siglo XX. No fue solo una guerra librada en las selvas del sudeste asiático, sino también una batalla por el alma de una nación dividida, tanto en Vietnam como en los Estados Unidos. Desde sus raíces en la historia colonial hasta la lucha global de la Guerra Fría entre el comunismo y la democracia, Vietnam se convirtió en un punto álgido que arrastró a millones al sufrimiento, la agitación y la transformación. Esta es la historia de cómo una pequeña y distante nación se convirtió en el epicentro de un conflicto que dejó cicatrices en todo el mundo. Para entender la Guerra de Vietnam, primero debemos mirar el legado del colonialismo. Durante casi un siglo, Vietnam estuvo bajo dominio francés, formando parte de lo que se conocía como Indochina francesa. El pueblo vietnamita soportó opresión, explotación y pobreza, pero la resistencia hervía bajo la superficie. A mediados del siglo XX, surgió un líder carismático, Ho Chi Minh. Nacionalista y comunista, Ho Chi Minh fundó el Viet Minh, un grupo revolucionario decidido a lograr la independencia de Vietnam. En 1954, después de años de guerra de guerrillas, el Viet Minh logró una victoria sorprendente sobre las fuerzas francesas en la batalla de Dien Bien Phu. Esto marcó el fin del dominio colonial francés y llevó a los Acuerdos de Ginebra, que dividieron Vietnam en el paralelo 17, con el norte comunista liderado por Ho Chi Minh y el sur anticomunista apoyado por Estados Unidos. Los Estados Unidos vieron la división de Vietnam a través del lente de la Guerra Fría. El presidente Dwight Eisenhower popularizó la teoría del dominó, advirtiendo que si un país caía en el comunismo, las naciones vecinas seguirían. Este temor llevó a un mayor apoyo estadounidense al Vietnam del Sur. Los líderes estadounidenses respaldaron a Ngo Diem, un líder firmemente anticomunista, como presidente de Vietnam del Sur. Sin embargo, el gobierno autoritario de Diem y su persecución a los budistas generaron disturbios y alienaron a muchos en el sur. A principios de la década de 1960, bajo los presidentes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, la intervención de Estados Unidos se intensificó. Se enviaron asesores para entrenar al ejército de Vietnam del Sur y las operaciones encubiertas apuntaron al norte. El punto de inflexión llegó en 1964 con el incidente del Golfo de Tonkin, en el que presuntamente las fuerzas norvietnamitas atacaron barcos estadounidenses. Este evento llevó al Congreso a aprobar la resolución del Golfo de Tonkin, otorgando a Johnson amplia autoridad para expandir las operaciones militares. Para 1965, Estados Unidos estaba completamente comprometido con la guerra de Vietnam. Se lanzó la Operación Rolling Thunder, una campaña masiva de bombardeos contra Vietnam del Norte, y las tropas estadounidenses llegaron en gran número. La guerra rápidamente se convirtió en un conflicto brutal y complejo. Las fuerzas estadounidenses, equipadas con armamento avanzado, enfrentaron a un enemigo elusivo, el Viet Cong, guerrilleros comunistas que operaban en el sur, utilizando tácticas de golpe y fuga, túneles y la densa jungla a su favor. El Viet Cong infligió grandes bajas. Mientras tanto, el ejército de Vietnam del Norte, apoyado por China y la Unión Soviética, continuó enviando tropas y suministros a través de la ruta Ho Chi Minh, una red de senderos en la jungla que resultó casi imposible de interrumpir. Para los soldados estadounidenses, la guerra era una pesadilla de emboscadas, trampas explosivas y un enemigo que a menudo era invisible. El uso de defoliantes químicos como el agente naranja para despejar las junglas causó daños ambientales y de salud a largo plazo, alimentando aún más la controversia. A medida que la guerra se prolongaba, la opinión pública en Estados Unidos comenzó a cambiar. Las imágenes de soldados heridos, aldeas devastadas y bolsas para cadáveres regresando a casa llevaron a muchos a cuestionar el propósito y la moralidad del conflicto. La ofensiva del Tet de 1968, un ataque sorpresa masivo del Viet Cong y las fuerzas norvietnamitas durante el Año Nuevo Lunar, conmocionó al público estadounidense. Aunque fue un fracaso militar para los comunistas, la escala del ataque rompió la percepción de que Estados Unidos estaba ganando la guerra. En casa, estallaron protestas. Los campus universitarios se convirtieron en focos de sentimiento antibélico, con consignas como «Haz el amor, no la guerra» y «Traigan a nuestros chicos de vuelta a casa», resonando en todo el país. Los tiroteos en Kent State en 1970, donde la Guardia Nacional mató a 4 estudiantes manifestantes, destacaron las profundas divisiones dentro de Estados Unidos. A principios de la década de 1970, Estados Unidos buscaba una salida. Bajo el presidente Richard Nixon, se introdujo una política de vietnamización destinada a transferir la carga de la guerra a las fuerzas de Vietnam del Sur mientras se retiraban gradualmente las tropas estadounidenses. A pesar de las conversaciones de paz en París, los combates continuaron.
La guerra finalmente terminó en 1973 con la firma de los Acuerdos de Paz de París. Las fuerzas estadounidenses se retiraron, pero el conflicto en Vietnam persistió. En 1975, las fuerzas norvietnamitas lanzaron una ofensiva final, capturando Saigón y unificando el país bajo el dominio comunista. Las imágenes de helicópteros evacuando a estadounidenses y vietnamitas del sur de la Embajada de Estados Unidos permanecen grabadas en la historia. La guerra de Vietnam dejó profundas cicatrices tanto en Vietnam como en Estados Unidos. Más de 58.000 soldados estadounidenses y millones de civiles y combatientes vietnamitas perdieron la vida. En Vietnam, la guerra devastó la economía y dejó el campo lleno de municiones sin explotar. El impacto psicológico y físico en los veteranos fue inmenso, con muchos sufriendo de TEP y los efectos de la gente naranja. Para Estados Unidos, Vietnam fue una lección sobre los límites del poder militar y las consecuencias de los errores políticos. También provocó un cambio cultural y generacional, desafiando la autoridad y redefiniendo la identidad de la nación. Hoy, la guerra de Vietnam sigue siendo un recordatorio poderoso de las complejidades de la guerra. El costo de la división y la resiliencia del espíritu humano. La guerra de Vietnam fue más que un conflicto, fue un espejo que reflejó las luchas de un mundo dividido y una nación dividida. Su legado continúa moldeando nuestra comprensión de la guerra y la paz. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Si encontraste esta historia interesante, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir tus pensamientos. ¿Qué lecciones crees que deberíamos aprender de la guerra de Vietnam? Discutamos en los comentarios.